Profe, disculpe, no lo escuchamos. Sí, apenas voy a empezar. Acá voy a poner el micrófono. Chicos, buenas tardes a todos. Vamos a platicar del tema de entropía y principalmente de máquinas térmicas, los cuales, bueno, pues son cuestiones que dieron a pie eh, al inicio ya muy formal de la termodinámica como ciencia. El término entropía, ya hemos platicado, se puede ver desde el punto de vista de la termodinámica estadística que nos habla de posibilidades de arreglos eh, estadísticos de las moléculas, dadas las posibilidades de arreglarse. Una manera más simple, pero más tangible de definir la entropía, pues es la medida del desorden. En muchos aspectos, pues sí funciona esta, esta manera intuitiva de apreciar el grado de orden-desorden de la naturaleza, atañéndole el concepto de entropía. Y bueno, ya de antemano debemos de saber que los materiales sólidos cristalinos tienden a tener una baja entropía, lo que quiere decir es que tienen, son altamente ordenados, respecto al estado gaseoso, que ya, de acuerdo a la teoría cinético-molecular, sabemos que está compuesta de moléculas en constante movimiento, aleatorio, golpeando las paredes, con suficiente distancia una respecto a la otra, y el grado de orden es muy bajo, por lo tanto la entropía de un gas es muy alta, y bueno, todo lo que está en medio, pues son entropías intermedias entre estado sólido y estado líquido. Y bueno, también es una medida intuitiva del calor, de la temperatura del sistema, dado que mayores temperaturas proveen mayor energía cinética a las moléculas, incrementando el grado de desorden. Entonces, entropía, temperatura, orden van de la mano. Bien, esto da pie a una de las varias formas, porque si ven la literatura, van a encontrar que cuando buscan, vamos a decir, googlean según la ley de termodinámica, van a encontrar maneras, varias maneras de expresarlo. ¿Ok? Y pues bueno, todas son válidas. Básicamente, cuando hablamos de la segunda ley de termodinámica, es cuando hablamos de introducir el concepto de entropía a las leyes. Porque recordaremos la ley cero, es la ley de equilibración de temperatura. La ley uno es la ley de equilibración de energía, trabajo y calor. Y la ley 2 involucra el grado de desorden como una variable termodinámica más. Y bien, y bueno, vamos a encontrar que existen correlaciones entre principalmente calor, temperatura, con la entropía. Entonces, es una manera de indicarlo. Y bueno, la definición formal de entropía es que, pues bueno, definición matemática, que para fines prácticos en los problemas es la cuestión que nos interesa muchas veces, es que el diferencial de entropía, pequeños cambios de entropía, se dan con pequeños cambios de calor a una cierta temperatura, y eso, bueno, pues ya sabemos que para procesos reversibles esto es cierto. Y cuando estemos por procesos irreversibles, veremos que existen ahí un tipo de desigualdades que veremos al final del día de hoy. Y bueno, sabemos que si tenemos un diferencial, podemos integrarlo y tener el valor del cambio de entropía de dos puntos, un punto inicial de calor contra un punto final de calor. Bien, pues bueno, esa es, digamos, matemáticamente una manera de expresar la entropía. Entonces, digamos que esa es una propuesta de la segunda ley de termodinámica, que dividimos entalpía o calor entre la temperatura, obtenemos entropía. Y bueno, las unidades, por lo tanto, serán de joules sobre mol, porque ya hemos quitado la temperatura a las unidades de calor, que generalmente son joules sobre mol Kelvin, quitamos el mol, perdón, le quitamos el Kelvin y ya nos queda joule sobre mol.
que ese sería el caso de molar, entalpía molar, pero si tenemos entalpía tal cual o calor tal cual, pues básicamente serían joules, pero sería Joule sobre Kelvin. Esa sería la unidad correcta de entropía. Joule sobre Kelvin. Y bueno, ese es el concepto de entropía que inicia en este capítulo. Y bueno, de manera intuitiva ya se ha escuchado por aquí y por allá en varios cursos y todo. Bueno, entonces ya tenemos entropía. Es una variable más termodinámica. Es extensiva. Se define como el calor entre el trabajo. Y nos da una unidad y medida de desorden y nos ayuda a considerar, como habíamos platicado la semana pasada, a considerar el orden natural del proceso. Entonces, el orden natural de un proceso, que también nos lo da la segunda ley de termodinámica, nos dice que un proceso actúa de manera natural si la entropía se incrementa. Son procesos naturales importantes. Y bien, esto es más o menos lo que hay que platicar de la entropía. El siguiente tópico que se trabaja en termodinámica es el tópico de máquinas térmicas, que son realmente máquinas con la capacidad de transformar calor y formar trabajo, que es la esencia de una máquina de vapor. Y bien, existe un ciclo muy famoso en termodinámica que se llama el ciclo que fue propuesto por Carnot, que nos habla de un proceso cíclico de expansiones con compresiones en un pistón. Ya sabemos que si el pistón lo calentamos se va a expandir y toda expansión tenemos un trabajo a favor, obtenemos un trabajo del sistema cuando se está expandiendo y cuando se está comprimiendo, bueno, pues el trabajo va a ser trabajo de comprimiendo. Ahí tenemos trabajo que hace el universo, los alrededores, sobre el sistema. Entonces, no hay que olvidar en cualquier proceso de expansión, el trabajo es útil y lo consideramos como un trabajo negativo, lo que quiere decir que el sistema está perdiendo energía, está perdiendo para producirse un trabajo en favor de los alrededores. Una expansión mueve algo, una manivela, mueve una mueve una maquinaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movimiento de pistón, un pistón de movimiento sirve para mover una máquina. Entonces, esta es la transformación de energía calórica en energía mecánica, energía del movimiento. Y bien, el ciclo de Carnot en particular se define como 4 procesos consecutivos termodinámicos consecutivos. Y bien, no importa muy bien dónde empecemos, el ciclo de Carnot, lo importante es que recorrer los 4 procesos y recorrerlos que al final de cuentas terminemos en un ciclo cerrado. Recordando que en un ciclo cerrado, la energía inicial será igual que la energía final. Entonces ahí no habría problema. ¿Y cuál es el propósito de este ciclo de Carnot o cualquier ciclo termodinámico? El propósito de cualquier ciclo termodinámico es tener un trabajo útil a partir de fuente de calor, una fuente de calor. Particularmente 2 fuentes de calor cuando se va a tener el trabajo. Porque el trabajo, esencialmente recordar la definición formal, el trabajo es menos la integral de presión dB menos PdV, integral de menos PdV, es el área bajo la curva en un proceso. Entonces, en un ciclo, el calor es toda el área dentro de este ciclo. Toda la área dentro. Ese es el trabajo útil. Y otra cosa, bueno, si queremos que tengan un trabajo útil, generalmente necesitamos iniciar de la parte superior para ir el proceso de expansión, para que la expansión sea mayor trabajo en términos intrínsecos que el calor de compresión. Y ¿cuál es el trabajo
útil, pues el trabajo de A a B más el trabajo de B a C, menos el trabajo de C a D, menos el trabajo de D a A. Lo de arriba menos lo de abajo es el área dentro del ciclo. Es el trabajo útil. Y bien, el ciclo de Carnot está compuesto, como se ha mencionado, de 4 etapas. 2 de ellas son isotérmicas y 2 de ellas son adiabáticas. Razón por la cual anteriormente hemos visto a ambos procesos de manera individual, y aquí es donde empezamos a ver un poco la utilidad de estos procesos. Cuando son combinados son capaces de explicar el funcionamiento de una máquina que funciona a base de calor, que sería pues muchas máquinas funcionan a base de calor. Se quema algo, ese algo mueve un fluido, vapor de agua generalmente, y puede mover la manivela. Básicamente ese es el ciclo termodinámico. Entonces, si vemos, aquí son diagramas más o menos equivalentes. Tenemos que los procesos isotérmicos son los que están acá arribita, estarán del A al B, es un proceso isotérmico, y del C al D es otro proceso isotérmico. Aquí marcado con los colorcitos como que de turquesa, azul, verde, turquesa. Y los procesos adiabáticos complementan el ciclo. Tenemos 2 procesos adiabáticos. El proceso adiabático de B a C y el proceso adiabático de D a A. ¿Ok? Entonces, si integramos estos 4 procesos, obtenemos en general lo que se conoce como un ciclo de Carnot. Vamos a seguir trabajando en él. Entonces, si empezamos del punto 1, lo primero que se ve sometido, o podemos someter el pistón, es una expansión. Otro punto a considerar, voy a regresar una diapositiva, es que en los ciclos de Carnot tenemos Profe, que, dígame usted. Es que Okay. está preguntando algo en el chat, profe. Ok, voy a ver. La evidencia de hoy, una parte es a mano, sobre todo la primera parte, la que viene de Wikipedia. ¿Ok? Que hago copy-paste, ¿no? De Wikipedia, así yo también. Sí, ahí está especificado que la primera extracción de resúmenes sí es a mano. Ok, entonces, ok, en este ciclo de Carnot, como tenemos 2 procesos isotérmicos, tenemos 2 temperaturas en el ciclo de Carnot. La temperatura del primer proceso isotérmico, que si vemos el gráfico es la temperatura más alta, y la temperatura del segundo proceso isotérmico, que va de C a D, es más baja que el primer proceso isotérmico. Recordar este asunto de los isotermas de la ecuación de Boyle. Bien, aquí ya está más clarito en el gráfico de la izquierda. Tenemos la primera línea roja, tenemos una expansión, que está en portugués, por ahí me lo busqué en Google. Es una expansión isotérmica, pero se entiende. El punto 2 tenemos otra expansión, pero ahora es adiabática. Ya llegando al punto 3, tenemos ahora una compresión isotérmica a una temperatura más baja que se hizo la primera expansión isotérmica, es una temperatura más baja. Y al final de cuentas tenemos una compresión adiabática que eleva la temperatura hasta el punto inicial. Entonces son 4 etapas, el proceso de Carnot. Entonces no olvidar. Entonces tenemos 2 temperaturas aquí marcadas. La parte superior es la temperatura más caliente. La parte inferior del ciclo Carnot es la temperatura más fría en todo momento. Por lo tanto, también hay que considerar que si tenemos una temperatura más caliente, ese le va a proveer calor al sistema. Es el que provee calor al sistema. O sea que hay que pensar, ponemos carbón a una máquina, a una ferrocarril, una máquina de ferrocarril. Estamos poniendo el calor, al estar poniendo carbón, estamos enseñando suministrar calor al sistema.
El sistema, la máquina de vapor, produce un trabajo, hace que la máquina se mueva y, sin embargo, siempre vamos a tener lo que se conoce como un calor residual, que generalmente, en el caso de las máquinas de vapor, se avienta hacia el aire. O sea, el aire sería como que el receptor de ese calor residual. Y bien, ese es ciclo Carnot. Vamos a ver los últimos dos gráficos. Aquí del lado derecho principalmente tenemos una representación que se utiliza mucho en lo que se conoce como una máquina térmica. O sea, esto sería como que una representación de una máquina térmica en general. O sea, a raíz de lo que sucede con el ciclo Carnot, que tenemos dos fuentes de calor, o sea, dos temperaturas diferentes, tenemos que se puede conceptualizar una fuente de calor a alta temperatura, que sería el T1, que proporciona calor a mi máquina de Carnot, el cual me produce un trabajo, que sabemos que ese trabajo es el área dentro de este ciclo de Carnot, y al final tenemos un calor residual, el cual es recibido por, pues muchas veces es por los alrededores. A veces tenemos lo que se conoce en ingeniería como, ¿cómo se llaman los, ¿cómo se llaman? Algo de enfriamiento, las columnas de enfriamiento, lo que llaman los ingenieros químicos, en las cuales tenemos agua, temperatura ambiente, que recibe calor, se calienta, las recirculamos sobre unas columnas de enfriamiento, que básicamente son rejillas, que es algo muy similar a lo que sucede con el efecto del radiador en el coche. Le pasamos el agua, el agua es el agua de la máquina, se calienta, es nuestro receptor del calor de la máquina de combustión interna que tiene un coche, se calienta el agua de enfriamiento, la pasamos por alrededor, se enfría y la volvemos a suministrar a la máquina en un ciclo de enfriamiento de la máquina, donde el calor es provisto por la explosión de la quema de la gasolina. Entonces, básicamente, la máquina de combustión de un coche funciona bajo estos principios termodinámicos. Entonces, para tener lo que se me conoce como una máquina térmica, necesitamos dos fuentes de calor. Pero ahorita veremos un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito de matemáticas termodinámicas aplicadas al ciclo de Carnot, con la finalidad de obtener la entropía total del ciclo de Carnot, suponiendo que son procesos reversibles, procesos ideales. Entonces, tenemos que la entropía de todo el proceso, pues la podemos dividir como la suma de la entropía de cuatro procesos. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí lo tenemos marcado en la primera ecuación. Tenemos que la entropía total del ciclo, por eso se le pone este ciclo, esta bolita al integral, para indicar que es una integral de un proceso cíclico. Se acostumbra a ver simbología en termodinámica. Tenemos que es la entropía del primer proceso, que es un proceso isotérmico, más la entropía del segundo proceso, que es adiabático, más la entropía del proceso 3, que es de nuevo isotérmico, más la entropía del proceso 4, que es adiabático. De acuerdo a la definición, entropía es igual a calor entre temperatura. Y entonces el primer proceso isotérmico ocurre a temperatura 1 y el segundo proceso isotérmico ocurre a temperatura 2. Y bueno, este proceso adiabático, pues ocurre a calor adiabático ante una temperatura. Ahorita no nos vamos a preocupar por esa temperatura, pero sí por el calor. Ya vimos procesos adiabáticos y se definió como un proceso adiabático, como una característica de un proceso adiabático, que el calor de un proceso adiabático es igual a cero. Por lo tanto, esta parte, bueno, está igual a cero. Ya no nos va a preocupar en cuanto a la entropía. Quiere decir que si el calor en un proceso adiabático es igual a cero, por definición, la entropía en un proceso adiabático es también igual a cero. Porque vean, entropía es calor entre temperatura. Entonces, si calor es igual a cero, por eso la entropía adiabática es igual a cero.
Y bueno, ¿qué nos queda? Aquí, a final de cuentas, se eliminan estos factores y va a quedar en función del calor que es sometido por la temperatura, por el proceso isotérmico, más el calor que es sometido recibido por el segundo proceso isotérmico. Entonces, ya se me redujo la expresión de la entropía adiabática, pero la entropía del proceso de Carnot hacia estos términos de isotérmicos, donde los adiabáticos ya no contribuyen, sino solamente contribuyen los procesos isotérmicos. Bien, los procesos isotérmicos ya están trabajados en clases anteriores, el cual, recordando, en un proceso isotérmico, la energía interna se considera igual a cero. Por ende, utilizando la primera ley de la termodinámica, nos queda que el calor es igual al negativo del trabajo. El trabajo en un proceso